medio de la patria, vamos a dar inicio a la sesión. Les pedimos que por favor tomen asiento a nuestros invitados de la Asociación de Mutuales y de AFP. No sé si tenemos algo de cuenta, ¿no tenemos? Entonces vamos a darle la palabra a nuestros invitados. Recordar que estamos tramitando el proyecto que busca hacer obligatoria o efectiva más bien la incorporación de trabajadores independientes en el sistema de pensiones y la cotización, un tema que ha sido postergado por varios años. Nosotros ya tuvimos varias sesiones en que hemos escuchado la última impuestos internos, a FONASA, respecto de cómo funciona esto en lo operativo, agrupaciones de trabajadores también, por parte también de los trabajadores, más bien, o sea, de los empleadores, o más bien los emprendedores, ¿no es cierto? Hemos hecho una ronda y esperamos completarla hoy día con la Asociación de Mutuales y la Asociación de AFP, que nos pidieron ser escuchados. Le damos la palabra de la Asociación de Mutuales, yo creo primero, Ernesto Evans, que está acá, como asesor del área de investigación y estudio, y entiendo que el señor Cristóbal Fernández también lo acompaña. Medio Presidenta, agradecer la invitación. Nos acompañan hoy día Cristóbal Cuadra, el fiscal de la Asociación Chilena de Seguridad, y Felipe Bunster, es fiscal de la Mutual de la Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Lo primero, trajimos unas láminas que vamos a dejar a disposición de la Comisión del Senado respecto a este proyecto de ley. Perdón, que se me fue para el final. Y lo primero es decir que bueno, nosotros como mutualidades apoyamos este proyecto de ley. Nos parece un proyecto de ley que va en la línea correcta de la inclusión de la mayor cantidad de trabajadores a las leyes sociales, particularmente lo que nos toca a nosotros, que son la ley de accidentes del trabajo y también la ley sana, digamos, que en esta misma comisión tuvimos un trabajo intenso respecto de esta ley. Y lo que vamos a exponer básicamente son algunos puntos que nos parecen deberían ser incorporados como materia de perfeccionamiento de este proyecto de ley. Y lo primero, como para ir directo al punto, todos conocen el proyecto de ley, el tema de la gradualidad tanto de la base imponible como la gradualidad respecto de la opción que tienen los trabajadores de comenzar con un porcentaje menor hasta completar el 100%, y las prestaciones que comienzan desde el primer año, el seguro de invalidez, sobrevivencia, puse destacado ATEP, que es el seguro de accidente del trabajo, el SANE, y SAPRE-FONASA. Y la cobertura anual que contempla el proyecto de ley desde aquellos que no estén cotizando en estos regímenes desde el 30 de junio hasta el 1 de julio del próximo año. Antes de entrar en los temas de accidentes del trabajo, sobre todo, digamos, por la dedicación que tuvo esta comisión a la ley sana, apareció en el Mercurio cómo funciona y quiénes tienen derecho, pero lo que le quería exponer, el último reporte, probablemente sean más respecto de las licencias que han sido tramitadas, son de orden de 1.400 licencias, y ahí están las afecciones de cáncer, que son las que comenzaron el 1 de febrero, y la entrada en vigencia también de aquellas afecciones de niños en estado terminal o la fase de estado terminal y trasplante de órganos sólidos. Así que lo que queremos decir a la Comisión es que esto está funcionando y sí nos gustaría, también con el ánimo de ser lo más constructivo posible, es que los reglamentos, particularmente el reglamento que licita la entidad administradora del SANA, ojalá que ya llevamos 6 meses o 7 meses de la operación de la ley y no están estos reglamentos y otros reglamentos más, digamos. Nos gustaría que a nosotros como mutualidades, para efecto de hacer más operativa esta ley, sobre todo más operativa esta ley, que estos reglamentos ya ojalá estuvieran en vigencia. Desconocemos dónde están, pero ojalá ya estuvieran en vigencia. Dicho eso, paso al tema que nos convoca. Lo primero son 4 observaciones, puede que aparezca alguna más que veníamos conversando, pero son 4 observaciones. Este proyecto de ley, y ustedes lo saben muy bien, no es nuevo, pero lo interesante de este proyecto de ley,
para efectos de la protección de la Ley de Accidentes del Trabajo y SANA es que los independientes estén afiliados a una mutualidad. Y no ocurra, como podría ocurrir en la operación recta del próximo año, que los independientes por defectos caigan en el Instituto de Seguridad Laboral, que es, por así decir, la mutual del Estado. Si no hay una buena campaña de difusión en términos de que los independientes puedan afiliarse a un organismo administrador, hoy día son 4, 3 privados y 1 público, lo que va a ocurrir es que en la operación renta muchos independientes no van a saber por qué se les hace este descuento y va al organismo administrador por defecto, que es el Instituto de Seguridad Laboral. Lo segundo que no aborda el proyecto de ley, que es interesante, es cómo entregamos las herramientas preventivas a los independientes. Recordemos que esta ley contempla 3 prestaciones, que es la prestación médica, la prestación económica, es decir, se pagan subsidios en casos de que la persona tenga un accidente o que tenga una enfermedad profesional, incluso pensiones, y la prestación preventiva. Y en materia de prestación preventiva no está claro en el proyecto de ley cómo hacemos prevención de riesgo para los independientes, particularmente cuando estamos pensando que muchos de estos independientes boletean en forma regular, particularmente la administración del Estado. Entonces aquí hay un punto que no está contemplado. Hay un punto de detalle y dice el proyecto de ley que todos los años, pongamos en el hipotético caso del 2019, la Superintendencia de Salud va a informar al Servicio de Impuestos Internos a qué entidad está afiliado. En el caso de la Super de Pensión está claro, digamos, que informará sobre la AFP, la Super de Salud informará sobre las ISAPRES o FONASA, pero no menciona la Superintendencia de Seguridad Social. Creo que aquí hay un punto a perfeccionar, que debiese ser la Superintendencia de Seguridad Social quien informe al Servicio de Impuestos Internos: mire, este señor está en esta mutualidad. Entonces proponemos corregir eso en el artículo 92b, me parece que es donde aparece. Incluso más, en la operación renta 2019, teniendo en cuenta que hoy día en el sistema de mutualidades es del orden de 47.000 independientes, en el ISL, en el sistema de mutualidades, también debiese ser la Superintendencia de Seguridad Social, cosa que no está expreso, quien informe al Servicio de Impuestos Internos dónde está ese independiente. Y por último, lo que nos produce mayor preocupación es que hoy día las tasas del sistema de mutualidades son básicamente 2. Una tasa base, que es del orden del 0,9, y una tasa, es una tasa por riesgo, que es una tasa adicional que se le cobra a las empresas cuando la empresa ha tenido siniestralidad efectiva. Y hoy día en el promedio estamos más o menos en 1,7. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de los independientes? Y es que esto está regulado en el artículo 16 y 17 de la ley, y en el artículo 2 del decreto 67, que es el que reglamenta ya cómo se aplica esta tasa adicional por siniestralidad efectiva, están excluidos los independientes. Entonces no dice nada el proyecto de ley respecto de alzas, rebajas o exenciones de la tasa de accidentabilidad cuando el independiente ha tenido algún nivel de siniestralidad. Y lo quiero poner esto como bien gráficamente. Y ahí lo que tienen ustedes, no se ve muy bien, es el número de independientes que está aquí, ¿no? Hoy día más o menos 47.000, es decir, hay algunos independientes, pero la información que ha aparecido es que el gobierno está apuntando más o menos a 500.000 de independientes. Entonces, si nos ponemos en el hipotético caso que el día de mañana vamos a tener 500.000 de independientes, es aproximadamente un 10% de la cartera que hoy día tienen las mutualidades, que es del orden de 5.200.000 trabajadores. ¿Qué ha ocurrido con los independientes, con las empresas pequeñas? Y aquí me quiero ir a un gráfico que yo creo que ilustra bastante bien. Las empresas pequeñas, entre 1 y 10 trabajadores, 11 y 25, ahí tienen ustedes la serie dividida, han hecho grandes esfuerzos, sobre todo últimamente, en bajar su tasa de accidentabilidad. Incluso más, si ustedes ven este gráfico desde el año 2009 al 2017, este gráfico compara la tasa de accidentabilidad total con la tasa de accidentabilidad de empresas con menos de 100 trabajadores. Y si ustedes ven la brecha que existía antes, ¿por qué? Porque las empresas grandes tienen obligación de tener un departamento de prevención de riesgo, tienen obligación muchos de ellos de tener prevencionistas de riesgo, en la minería está la labor que hace el CERNAGEOMIN, etcétera. Distinto a empresas pequeñas que a lo mejor tienen un manejo preventivo un poco menos
profesional, podríamos decir, pero vean ustedes el esfuerzo que están haciendo las empresas pequeñas en acortar esta brecha y probablemente a futuro las empresas incluso con menos de 25 trabajadoras tengan un muy buen manejo preventivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros incorporamos una masa de independientes en donde no se reajuste a la baja, a la alza, o se mantenga su tasa de accidentabilidad por siniestralidad efectiva, estamos incorporando un segmento de trabajadores, podríamos decir, privilegiado. Voy a hacer un símil que no corresponde mucho, digamos, con el seguro de automóvil, que es muy común, porque aquí estamos hablando de la vida de las personas, pero es como si yo tuviera un seguro de auto y por cada siniestra que tenga mi auto no me sube la prima. Por lo tanto, no tengo ningún incentivo, digamos, a tener probablemente un manejo más precavido y menos riesgoso respecto del seguro. Entonces, esto que no está incorporado en el proyecto de ley a nosotros nos parece complejo, nos parece que se podría dar para un mal uso en circunstancias que estamos hablando que este es un seguro social y es un seguro solidario, donde empresas que hoy día cotizan, el seguro solidario en términos de que hoy día cuando un trabajador es calificado y se le atiende, no se le pregunta en qué empresa viene, tiene el mismo trato si viene de los Copitos Limitada o de una gran empresa, y es un seguro solidario, en términos que se entiende que hay un conjunto de empresas que están aportando para que todos los trabajadores tengan las mismas prestaciones en igual calidad y en igual profundidad en cuanto a su calidad de servicio. Entonces, ya como para terminar esta intervención y dar paso a los otros invitados, creemos que estos son algunos elementos que habría que perfeccionar en el proyecto de ley, o si no, corremos el riesgo de que el día de mañana exista un segmento que pudiera hacer un mal uso de este seguro. No sé si alguno de ustedes tiene algo que aportar. No, sí, solamente sí que podrían el tratamiento de la exclusión es importante. Yo quiero agradecerles también la claridad y lo conciso, o sea, a los puntos. Y me gustaría sobre el último punto que plantean, ¿cuál es la propuesta que harían ustedes? ¿O de qué manera se puede abordar? Porque uno entiende que es distinto en una empresa, que en forma individual. Yo no creo que no exista incentivo a no tener accidentes. O sea, personalmente cada uno también, desde el cuidado de su salud, tiene un incentivo. Yo creo pero no sé si ustedes han elaborado alguna línea de propuesta. Sí, hay una propuesta. Lo que nosotros proponemos es que el proyecto de ley recoja una modificación al decreto 67, donde está la exclusión de los trabajadores independientes respecto del alza o rebaja en la tasa diferenciada o en la tasa por riesgo de accidentes del trabajo. Pero haciendo un análisis. ¿Y por qué haciendo un análisis? Hoy día la fórmula con la que se trabaja esta alza o rebaja de la tasa, que es cada 2 años, es una fórmula donde la masa de trabajador es muy fuerte. Es un cociente entre los días perdidos. Yo sé que a algunos parlamentarios no les gusta el nombre de días perdidos, pero bueno, los días en que el trabajador está en reposo para efecto de recuperarse, si tiene un accidente, es el cociente entre eso y la masa de trabajadores, es decir, el número de trabajadores. Ahora, como el número de trabajadores es 1, la tasa diferenciada de accidentabilidad, cuando el independiente tiene un accidente, se va a las nubes. Entonces puede ser que el independiente pase de cotizar tasa base a cotizar 3 y tanto, el máximo. Con lo cual también nos parece que es un tema que habría que sensibilizar. Entonces lo que proponemos ahí es recoger una reglamentación que permita sensibilizar que el independiente es prácticamente su empleador, por decirlo de alguna forma, digamos, pero que en esta fórmula de cálculo de la tasa diferenciada habría que pensar una fórmula que no impacte tanto al independiente, pero por otro lado que también recoja que no puede existir un segmento de trabajadores o de empleadores, ahora, comillas, digo privilegiado, en términos de que uno ve el esfuerzo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas. Hay empresas que tienen ya 3 o 4 trabajadores que tienen un accidente y las tasas se le va muy fuerte. Creo que es un tema que deberíamos revisar como sistema.
pero así está en la ley, le impacta mucho la tasa. O sea, una pyme de 10 trabajadores por un accidente con muchos días perdidos, pues su tasa irse de 1 a 3, 4%. Entonces, creemos que también es un tema que hay que revisar. Pero en el caso del independiente, obviamente que con 1 o 2 días perdidos se va a ir a esa tasa, pero un tema que hay que sensibilizar a través de un reglamento. Eso es lo que proponemos. Muchas gracias. Senador Urana, no sé si tiene alguna consulta o pasamos... Después le vamos a dar la palabra a los representantes de la asociación de AFP. Entonces. Fernando Larraín. Muchas gracias, senadora. Senador, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar en este proyecto de independientes. Voy a tratar de ser tan conciso y eficiente como aquí mi colega en la Asociación de Mutuales. Primero, nosotros creemos que es fundamental situar el proyecto independiente en la discusión país que tenemos nosotros hoy día respecto de la reforma previsional. Y creemos importante comenzar a definir en nuestro país, que es tan relevante el tema de los derechos y deberes, ¿a qué llamamos pensión? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, aquellas personas que cotizan menos de 10 años, ellos reciben una prestación no garantizada, es decir, no reciben lo que nosotros le llamamos pensión. Aquellas personas que cotizan entre 10 y 30 años reciben una pensión reducida. Y solo aquellas personas que logran cotizar más de 30 años son aquellos trabajadores que reciben una pensión completa. Este gráfico está hecho en base a información de junio del 2018, son las pensiones pagadas en nuestro país, por lo tanto muestra real respecto de la cantidad de años que cotizan los trabajadores en nuestro país. Y este gráfico, solamente por hacer un punto acá, lo que está diciendo es que hay 142.000 pensionados que reciben una pensión de 186.000 pesos en el caso de las mujeres y 276.000 pesos en el caso de los hombres, que cotizaron solamente entre 15 y 20 años. Y el gráfico es bastante claro en mostrar que en aquellas personas bajo las cuales la OIT le asignaría una pensión completa, en el único caso que en estos casos de acá, las pensiones efectivamente están en torno, por ejemplo, en este caso de acá, el caso de los hombres, 625.000 pesos, en el caso de las mujeres, casi 500.000 pesos. Con un ingreso promedio cotizante de 700.000 pesos, la verdad es que no está tan lejano respecto de sus historias laborales. Pero creemos importante mostrar este gráfico porque cuando hablamos de trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes, la gran mayoría de esos trabajadores son aquellos que ingresan y salen del mercado laboral y que están, por lo tanto, en situación bastante desmejorada respecto de aquellos que pueden trabajar durante toda su historia laboral. El segundo gráfico que creemos interesante es mostrar cómo es la densidad histórica de los cotizantes en nuestro país. Estos datos es una submuestra que tiene la historia previsional de los afiliados en la Superintendencia de Pensiones. Y lo que muestra este gráfico, voy a tratar de separar un poquito las líneas para hacerlo más fácil, es que un cotizante ejemplar, es decir, un cotizante que logra cotizar durante más de 30 años, eso es solamente el 28% de los chilenos logra eso, es decir, solamente menos de un 30% de los trabajadores tiene lo que podríamos llamar el cotizante ejemplar, que son cotizantes que tienen pocas lagunas previsionales. Y la gran mayoría de estos cotizantes, y esto demuestra uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema previsional con las mujeres, está en el caso de los hombres. ¿Ya? Después lo que uno encuentra es que hay un 6% de trabajadores que logra cotizar al principio bastante y después empieza a disminuir sus tasas de cotizaciones. Y lo que llama la atención es que hay más de un 50% de trabajadores, en este caso un 34% en esta muestra, que empiezan a cotizar recién a los 35 años. Y eso hace que la afiliación tardía represente finalmente que el monto de pensión, es decir, esta persona ya tiene 10 años menos de cotización, por lo tanto ya está recibiendo, de acuerdo a estándares de la OIT, una pensión que llamaríamos reducida. Si extremamos esto aún más, aquellos trabajadores que empiezan a afiliarse tardíamente, es decir, que empiezan a cotizar recién a los 45 años,
que es una muestra del 20% de los trabajadores de Chile, es decir, muchos trabajadores. Esto no es que de entre los 25 a los 45 años estas personas no trabajaron. Estas personas trabajaron desde su hogar, trabajaron como trabajadores cuenta propia, como trabajadores de boleta de honorario, pero tuvieron un trabajo. Lo que pasó es que no cotizaron durante ese periodo de tiempo. Y esto claramente lo que termina pasando es que estas personas van a terminar recibiendo algo que está entre algo que se llama en la OIT una prestación no garantizada o bien una pensión incompleta, ¿ya? Y por último tenemos los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia muestra acá que la densidad de cotización, es decir, la cantidad de meses que cotizan durante un año es bastante baja, es decir, cotizan en promedio menos de 2 meses al año, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno encuentra finalmente es que, dada nuestra realidad y nuestra estructura del mercado laboral, se hace fundamental que los trabajadores por cuenta propia, y en particular el caso de este proyecto de ley, los trabajadores independientes, comiencen a cotizar. Este es un tema que ustedes, senadores, lo conocen bastante bien. Se ha discutido, ¿no es cierto?, ya desde la reforma del año 2008 de la presidenta Bachelet. Y lo que ha pasado es que en esta discusión, que tiene un símil con la discusión del cambio climático, que sabiendo lo que hay que hacer hemos pospuesto definiciones, acá lo que ha sucedido es que con este proyecto de ley que ingresó el presidente Piñera, lo que va a terminar pasando es que va a haber una postergación de alrededor de 15 años de los trabajadores independientes, es decir, aquellos que debieran haber empezado el 2012 a cotizar y que van a empezar a cotizar por el total de su cotización el año 2027. Es decir, vamos a sacrificar periodos de cotización y se van a tratar distintamente. Pareciera ser que tenemos trabajadores del tipo 1 y trabajadores del tipo 2, y nos parece que nosotros debiéramos tratar a todos los trabajadores de la misma manera. Solamente por temas de historia, hay una postergación de la ley 20.255 el año 2008, luego se volvió a postergar la ley 20.894 el año 2016, y el proyecto que ingresa al Ejecutivo ahora genera una gradualidad completa en el actual proyecto, que no voy a entrar en detalles porque ustedes lo conocen bastante bien. Ahora, nosotros hicimos un ejercicio en donde lo que hicimos es qué hubiera pasado si el trabajador independiente, ya sea hombre o mujer, hubiera empezado a cotizar el año 2012, cuando recién se empezó a discutir esto. Y lo que muestra este gráfico acá, que va en línea lo que mostró la Superintendencia de Pensiones en la sesión anterior, es que aquellos trabajadores que hubieran optado por recibir la devolución de impuestos hubieran visto disminuida su pensión en el caso del hombre en un 43% y en el caso de las mujeres en un 46%. Es decir, estamos sacrificando un 43%, 45% en promedio de pensión solamente por el hecho de postergar algo que todos sabemos que debiera haber sido ley hace bastante tiempo. Si el trabajador hubiera optado por no recibir esa devolución, que también podría ser, es decir, yo no quiero recibirla y por lo tanto cotizo menos, ahí la diferencia en pensión es un poquito más baja, es algo marginal, pero es un 39% para el caso de los hombres y un 42% para el caso de las mujeres. ¿Qué pasa en el caso actual? Si los trabajadores hubieran comenzado a cotizar el año 2018, en vez de cotizar por completo el año 2027, agregando toda la gradualidad que tiene el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, en el caso de los hombres la pensión se ve disminuida en un 21% y en las mujeres un 22%, y si yo decido no recibir la devolución de impuestos, entonces el cambio es entre 16 y 17%. Es decir, estamos reduciendo los montos de pensión futura de estos trabajadores en torno a un 20%. La Comisión Marcel en su momento fue bastante clara cuando dijo 3 cosas que las quiero mencionar acá. La primera es que fue clara en decir que en un 75% de los trabajadores, ya sea por boletas de honorario, porque pagan patentes comerciales o por distintas razones, uno podría lograr que esos trabajadores cotizaran. A nosotros nos preocupa que este proyecto solamente habla de los trabajadores independientes y no de la masa grande de trabajadores por cuenta propia que tiene nuestro país. El segundo hallazgo que hace la Comisión Marcel es bastante claro, en donde muestra que el trabajo no asalariado de los trabajadores en general es una situación de tránsito. Por lo tanto, son trabajadores que están empleados durante un tiempo, pasan a ser trabajadores independientes o cuenta propia por otro, vuelven a emplearse, y por lo tanto lo que nos preocupa del proyecto de ley en particular hoy día son las 2 restricciones
que tienen los 5 ingresos mínimos y el hecho de que los trabajadores sobre 50 años o sobre 55 años no coticen, porque son trabajadores que están afiliados al sistema previsional. Y por último, la Comisión Marcel en su informe menciona algo que a nosotros también nos parece que va en una línea que no debiera ser, que es la diferenciación entre trabajadores. Es decir, el Estado supone cierto paternalismo sobre los trabajadores dependientes que los obliga a cotizar y los trabajadores independientes algún grado de indiferencia respecto de cómo son tratados porque les niegan la no obligatoriedad de cotización previsional, beneficios sociales y tributarios que ya expuso también la Asociación de Mutuales, pero hay otros también que están puestos desde esa perspectiva. Entonces, ¿por qué es importante que los trabajadores independientes estén obligados a cotizar? Nosotros creemos que lo primero es que no debiera haber discriminación alguna entre el trabajador dependiente y el trabajador independiente, incluso más el trabajador por cuenta propia. Segundo, los datos que yo les mostré al principio muestran que solo el 28% de los trabajadores logra cotizar de manera permanente. Si nosotros queremos tener el derecho a recibir una pensión y supongamos que eso se constituye de acuerdo a estándares de la OIT con más de 30 años de cotización, entonces el hecho que los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por independiente coticen es extremadamente importante. En palabras de Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, si en la próxima reforma previsional no se enfrenta en serio el problema de los trabajadores independientes y por lo tanto los trabajadores que tienen lagunas previsionales, este tema de pensiones no se va a cerrar y por lo tanto va a seguir creciendo en la discusión pública. Cuando uno mira los datos agregados, los datos del INE, lo primero que llama la atención es que la verdad es que en los últimos 10 años, pero si ustedes miran los datos hacia atrás, la cantidad de trabajadores que están en el sector cuenta propia o independientes, que en términos estadísticos se conoce por trabajadores informales, no ha cambiado mucho. Nuestro mercado laboral es un mercado que en torno al 27-30% de los trabajadores son trabajadores que son trabajadores por cuenta propia o trabajadores y dentro de los trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes. Por lo tanto, este es un tema que no ha cambiado en términos de estructura de mercado laboral y creemos que es urgente hacerse cargo. Y respecto a los alcances del proyecto de ley en particular, el proyecto de ley muestra que nosotros tenemos hoy día 2 millones de trabajadores que emiten boletas de honorario. Primer alcance es que este es un proyecto que es solamente para aquellos trabajadores con boleta de honorario, que deja fuera a todos los otros trabajadores por cuenta propia que nosotros consideramos relevante también incluirlos. Pero en ese 2 millones en ese universo de 2 millones de personas, se sacan aquellas personas que reciben menos de 5 ingresos mínimos, cosa que también es extraña porque a los trabajadores dependientes no les exigen 5 ingresos mínimos, y también se sacan los menores de 50 y menores de 55 años, dependiendo si son mujeres o hombres. Es decir, de los 2 millones de personas que son trabajadores independientes, este proyecto tiene un avance solamente a 650.000 personas. Y cuando uno mira dentro de esas 650.000 personas, hay alrededor de 200.000 trabajadores que corresponden a trabajadores del sector público. Es decir, hay 400.000 trabajadores a boletas de honorarios que cubriría este proyecto de ley que está en el sector privado y alrededor de 200.000 personas que están hoy día en el sector público. Por lo tanto, y terminando la intervención, hoy existen en la práctica 2 tipos de trabajadores, los que logran ahorrar de manera obligatoria para su vejez y aquellos que no. Y nos parece que esa diferencia no debiera seguir existiendo, porque se hace necesario que, y eso es algo que este proyecto incorpora, que se hace necesario que todos los trabajadores tengan acceso a protección social. Y creemos nosotros que esta reforma debe incluirlos a todos. Y creemos que esta reforma idealmente, entendemos lo complejo que tiene esto, pero no podemos dejar de discutir también los trabajadores por cuenta propia, porque al final del día hay 1,5 millones de personas en las cuales este proyecto de ley no se está haciendo cargo. Y por otro punto, la cotización de los trabajadores independientes se va a hacer sobre el 80%. Es decir, un trabajador independiente, su salario imponible no es el 100%, es el 80%. Por lo tanto, aún en régimen este proyecto está diferenciando el nivel de ahorro que hace un trabajador dependiente de un trabajador independiente. Porque el trabajador dependiente va a cotizar el 10% de su salario y el trabajador independiente, al estar sobre el cálculo de base el 80%, va a cotizar solo el 8%. Si tenemos consenso en nuestro país, que fue el consenso que logró el proyecto de la presidenta Bachelet, así como lo que está incorporando probablemente en las próximas semanas el proyecto del presidente Piñera, hay que aumentar la tasa de cotización.
pero siempre estamos dejando por debajo a los trabajadores independientes. A nosotros nos parece que los trabajadores independientes, al igual que los trabajadores dependientes, debieran cotizar en aras de su pensión futura por el total del mundo. Y aún más, sabiendo que vamos a terminar subiendo la tasa de cotización en nuestro país probablemente, y esperamos que así sea, nos preocupa que este proyecto de ley deje anclado solamente al 10% de cotización. Este proyecto debiera dejar anclada la cotización de los trabajadores independientes a la cotización obligatoria para todos los trabajadores, de manera tal que en el futuro, cuando tengamos un proyecto de ley que suba la tasa de cotización, no tengamos que discutir nuevamente un proyecto de ley sabiendo la complejidad que tiene la discusión de este tema sobre subir la tasa de cotización de los independientes, porque en la práctica van a quedar cotizando menos que el resto. Y por último, nos preocupa el tema de los jóvenes. Hoy día, ustedes vieron los gráficos al principio, hay una afiliación muy tardía a los trabajadores. Hoy día el ingreso al mercado laboral, no el ingreso al mercado laboral, el ingreso a la cotización, cuando empiezan a cotizar los trabajadores, es a los 27 años. Y es sabido, y todos los estudios muestran, que el 40% de la pensión se construye durante los 10 primeros años de cotización. Y sabemos además que los jóvenes tienen menos probabilidad de preexistencia o utilizar el uso de los seguros, se enferman menos además los jóvenes. Singapur, por ejemplo, resuelve esto en que la tasa de cotización que entregan a salud baja al principio cuando uno es joven y empieza a subir cuando uno sube en edad, y el aumento que baja en salud se traspasa a pensión. Y este gráfico yo creo que muestra bastante bien este punto. Este es un trabajador que aporta durante los primeros 20 años, logra aportar 400 UF y después no aporta nunca más. Es decir, solamente aportó entre los 25 y los 45 años. Logró aportar 400 UF, pero su fondo acumulado es un fondo de 2.000 UFs. Si ese trabajador lo hace al revés, en vez de cotizar al principio, empieza a cotizar a los 45 años, el trabajador hace un aporte de las mismas 400 UF, pero su monto acumulado para recibir pensión es un tercio menos, es decir, de 730 UF. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa que en este caso particular, suponiendo este debate de largo plazo y de política pública que nos atañe y nos preocupa a todos respecto a la pensión, es que en este caso estemos postergando y estemos definiendo una postergación clara respecto a los jóvenes, que ya sabemos de antemano cuál va a ser el efecto que va a tener en la pensión futura. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Fernando. No sé si hay alguna consulta por parte de los colegas, porque llegó la Federación Nacional de Trabajadores Honorarios Municipales de Chile. Así que los escuchamos a ustedes y después hacemos... Exacto. No sé quién va a hacer uso de la palabra. El presidente, Jorge, vicepresidente. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días. Pedimos excusa por el atraso, tuve un pequeño taco en la autopista, así que nos atrasamos un poquito, venimos desde Viña, ¿ya? Bueno, un saludo a todos los presentes, Presidenta, muy buenos días, y nosotros queremos hacer nuestra postura referente al proyecto de ley que incorpora a todos los trabajadores independientes, en especial a los honorarios, al sistema de previsión social y a la obligación de cotizar, ¿ya? Bueno, primero que todo quiero contextualizar un poquito. Nosotros somos una federación que está inicialmente formada hace poquito. Ya estamos agrupando a los honorarios que trabajan en sistemas municipales, ya, y obviamente tenemos una postura un poquito distanciada de la realidad de los trabajadores de nivel central. Nosotros, si bien es cierto, somos una federación, como bien señalaba, que representamos a los nivel descentralizado, digamos, de los trabajadores honorarios que funcionan para el Estado, ¿ya? Tenemos, bueno, para contextualizar, tenemos una situación actual. Hoy día la situación actual es la ley que tenemos vigente, que es la ley 20.255, en que obliga a todos los trabajadores independientes a incorporarse al sistema de cotización obligatoria y obviamente protegiéndonos del sistema de previsión social. Ya hoy día esa ley
en cierto rigor, a nosotros el sistema de pensiones nos afecta directamente porque hay un orden de prelación. Y en ese orden de prelación a nosotros nos prioriza de que tenemos que cancelar primero la AFP por sobre nuestros derechos a la salud o derecho a licencia médica o prenatal o postnatal, como son los problemas que realmente hoy día se presentan en la administración pública. La ley 20.255 reforma el sistema de pensiones en Chile y establece la obligatoriedad de cotizar a todos los trabajadores independientes, incluidos los honorarios de diferentes instituciones del Estado. Aquí hay una diferencia. Se habla de trabajadores independientes y si bien es cierto, nosotros cumplimos con esa figura legal, hoy día no somos trabajadores independientes porque si bien es cierto, dentro de la figura legal, como bien señalaba, nosotros generamos dependencia, muchas veces de las instituciones en las cuales desempeñamos nuestros cargos, particularmente en las municipalidades. Hoy día nosotros las municipalidades cumplimos un horario, tenemos subordinación, tenemos cargos a nuestra disposición, tenemos jornada ordinaria que no es reconocida, sin embargo no nos identificamos como trabajadores independientes. En el 2014, a través de diferentes sindicatos, se solicita al gobierno, en ese entonces el gobierno de la presidenta Bachelet, la posibilidad de prorrogar dicha obligación, debido al nulo reconocimiento de este tipo de trabajadores por parte del Estado, y al no otorgar de manera efectiva derecho que conlleva esta obligación. O sea, aquí nosotros hablamos de los trabajadores dependientes, de que sí cumplen con cierta obligación, pero también tienen los derechos que conlleva esta obligación. Nosotros hoy día, esta ley nos obliga, pero no nos otorga las garantías de los derechos. Hoy día, si una persona independiente que trabaja para un servicio público cotiza y cumple con la ley, nosotros, si nuestros derechos no están establecidos en el contrato, no se respetan. O sea, yo pago, pero si yo me enfermo, no puedo ejercer un derecho a licencia médica. Y así de tajante es la realidad del trabajador independiente que trabaja para el Estado hoy día o para los municipios. Como bien señalaba, en el año 2016 se logra una prorrogación de 2 años de la cotización obligatoria, modificando la ley 20.255 y estableciendo por medio de la ley 20.894 cotizar de manera voluntaria a más de 350.000 trabajadores honorarios de los diferentes servicios públicos centralizados y descentralizados a nivel nacional, hasta el año 2018, donde volvería a ser obligatoria. Hoy día nos encontramos en una situación en donde estamos ya con la ley vigente, si bien es cierto hubo una prorrogación de 2 años, donde existía la voluntad de poder cotizar, como señalaba anteriormente, esto no nos da los derechos, no nos otorgaba las garantías legales que conlleva una obligación. El mismo año comienza a regir de manera voluntaria y postergar la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores independientes, incluidos los honorarios del Estado, por 2 años. Dicha ley obliga, pero no garantiza derechos como trabajador dependiente, que es lo que señalaba recién. ¿Qué establece? La ley a nosotros nos establece obligaciones. Fundamentalmente aborda 3 situaciones. Sigue obligando a los trabajadores a incorporarse a un sistema contable del 2018 y de manera voluntaria contable del 2016, priorizando el pago de pensiones por sobre la protección previsional y postergando así las garantías legales frente a sus empleadores, que en este caso son las diferentes instituciones del Estado. Permite efectuar el pago de manera mensual o anual, en caso de que el trabajador lo desee asumir de manera voluntaria. Esta es una de las cosas en la cual yo quiero desglosar un poquito, porque al dar esa libertad de poder cancelar de manera mensual o de manera anual, si yo cancelo de manera mensual, obviamente cumplo como obligación, pero eso se va en desmedro de mi sueldo o de mi renta líquida en alrededor de un 30%. ¿Por qué un 30%? A diferencia del trabajador dependiente, porque entre los descuentos de salud AFP son más o menos un 20.5%, pero nosotros nos siguen reteniendo el impuesto. Si bien es cierto, el año siguiente a nosotros se nos devuelve ese impuesto, volvemos a caer en la situación de que no tenemos las garantías legales siempre y cuando, o sea, siguiendo cumpliendo con la obligación de cotizar. En el caso de que cuando se hace de manera anual, que muchos de nosotros, o sea, se estima que el 25% lo está haciendo de manera voluntaria mensualmente y el 75% de los trabajadores municipales o honorarios no lo está haciendo porque prefiere hacerlo con cargo a nuestra devolución de impuestos que viene el año siguiente. En relación a ese punto, vemos más perjudicada nuestra remuneración. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy día no se aplica efectivamente el descuento, a nosotros se nos descuenta el 10%. El 10% hoy día, por el orden de prelación que establece la ley 20.894, establece que se prioriza la pensión por sobre la protección de salud. Hoy día, ese 10%, si lo vamos acumulando anualmente y se hace con cargo a la devolución del próximo año, no nos alcanza a cubrir la totalidad de la deuda que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque alcanza el 10% mensual en un lapso de 1 año y esto implica de que yo quedaría debiendo el otro 10%
por concepto de pago de salud, porque hoy día este 10% me alcanzaría solamente a cubrir el fondo de pensión y no los seguros complementarios de salud ni la salud común. Entonces, obviamente, veo un desmedro en el mes de abril o mayo del próximo año, en donde yo me retienen mi devolución, tengo que pagar un 10% adicional del año y aparte tengo que pagar mi cotización obligatoria de salud y pensión ese mismo mes. O sea, el sueldo, como ustedes lo pueden apreciar, es un desmedro bien significativo para todos los trabajadores. Y establece obligaciones pero no derechos frente a nuestros empleadores, que eso ya obviamente es redundar en explicarlo un poquito. ¿Por qué rechazarlo? Nosotros durante todo este tiempo hemos querido rechazar este proyecto porque lo encontramos de una forma injusta. Como bien señalaba en un principio, nosotros se nos están imponiendo obligaciones, pero no se nos están dando las garantías. Reduce la remuneración mensual de los trabajadores en calidad de honorario en un 30%. Ahí está un poquito más desglosado en salud, pensión, seguros obligatorios, comisiones y retención de impuestos. Esto debido a que más del 75% aproximado no ha cumplido con dicha obligación, ya que otorga derechos garantizados, asumiendo su cobro a través de la devolución de impuestos del año siguiente, como recién le señalaba. Sin embargo, al no poder cubrir el 100% del pago a través de dicho proceso, cada trabajador deberá reembolsar un 12% bruto de nuestro sueldo anual, obteniendo en cada retención mensual a contar el año 2019. Eso es más o menos lo que yo le explicaba recién, de que nosotros se ve en desmedro nuestra remuneración en el mes de mayo, cuando viene la devolución, que ya no la vamos a tener, pero sin embargo vamos a tener que reembolsar de nuestro saldo anual un 12%, adicionalmente al pago de la cotización y la salud en ese mismo mes. O sea, tendríamos que hacer 3 pagos, a diferencia de un trabajador dependiente que es solamente un pago. Y que muchos de los seguros obviamente van con cargo al empleador, a diferencia de nosotros que iría con cargo propiamente tal de nuestra remuneración. No otorga derechos fundamentales de manera prioritaria, como lo es la salud, el derecho a licencias médicas, seguro de accidentes, enfermedades profesionales, salud común, entre otros, a diferencia de los trabajadores dependientes. No permite acceder a los beneficios de manera directa y efectiva, aunque el pago se haga de manera voluntaria. Reduce el patrimonio familiar en todos los trabajadores en calidad de honorario, sobre todo aquellos que son los únicos sostenedores de la familia. Aquí nosotros tenemos que entender y tener claro de que muchos de nosotros somos los sostenedores del grupo familiar. Entonces, el ver afectado nuestra remuneración en un mes o durante un periodo prolongado, eso afecta directamente el patrimonio familiar y las familias de muchos de nosotros. ¿Ya? Elimina dentro del presupuesto anual de todo trabajador la devolución de impuestos. O sea, nosotros esta ley es lapidaria. Si nosotros no accedemos al pago anual, no contamos con devolución de impuestos. Muchos de nosotros, por ser un trabajo precarizado el que nosotros ejercemos en tema de derechos, obviamente contamos con ese dinero año a año para poder emprender o para poder invertirlo dentro de nuestro patrimonio familiar. Precariza aún más la situación de los trabajadores en calidad de honorario del Estado. ¿Qué establece el proyecto de ley? Nosotros, analizando a través de Federación y los distintos sindicatos que conformamos esta federación y sosteniendo reuniones tanto con el Ministerio, con autoridades, con parlamentarios, hemos analizado el proyecto de ley y la verdad que sabemos y estamos conscientes que no aborda de manera efectiva la situación de la contratación de las personas honorarios. Sin embargo, hoy nosotros encontramos un punto de vista positivo en el sentido de que sí prioriza hoy día, hace un cambio de prelación y prioriza los problemas reales que hoy día se dan. Y esto nosotros lo queremos rescatar porque fue uno de los puntos que nosotros tratamos con el Ministerio dentro de las mesas de trabajo que hicimos con ellos, en donde establecimos de que para nosotros la prioridad hoy día es la cobertura de salud por sobre la pensión, por son los problemas reales que hoy día tenemos. Hoy día tenemos instituciones del Estado, específicamente municipios, en donde existen autoridades que no respetan el prenatal, no respetan el postnatal. Si una persona está enferma, no tiene derecho a licencia, y eso creo que a esta altura de la vida y a esta altura de cómo nosotros funcionamos como país, no puede ser. Hablamos todos los días de violación a los derechos humanos y creo que eso también es una violación a un derecho humano, el que una mujer no pueda ejercer su derecho a prenatal o postnatal. Independiente de que cancele o no cancele, porque hoy día si la persona o una mujer cancela su cotización y cumple con su obligación, aún así no se respeta. El proyecto de ley, como yo les señalaba, hoy día abarca en cierta manera la gran problemática que tenemos, que es la previsión de salud y la protección como trabajadores. Ya obligará a cotizar para todos los regímenes de seguridad social a los trabajadores independientes que emitan boletas de honorarios por 1.3 millones aproximados y que tengan menos de 55
años los hombres y menos de 50 años las mujeres, al 1 de enero del año 2012. El avance imponible, como se señalaba, será del 80% de la renta bruta anual. Aumentará gradualmente la retención del 10% que afecta a la boleta de honorarios, partiendo del 2019 en un lapso de 9 años y aumentándola de un 10 a un 17%. Esto para abordar, digamos, todos los descuentos y para hacerlo de manera gradual. Hoy día que a nosotros se nos imponga una ley de un momento a otro de no cotizar y de cotizar por el 17%, más los seguros complementarios, porque aquí nosotros no hablamos del 17% como cualquier trabajador, sino que a nosotros es el 20.5%, porque los derechos, las cotizaciones o los pagos voluntarios que son con cargo al empleador, hoy día son con cargo a nosotros, directamente. Y ahí se cumple el falso honorario que se le denomina, en donde, si bien es cierto, nosotros tenemos la dependencia, el empleador no cumple con esa obligación. Aumentará gradualmente, permitirá abordar de manera prioritaria la protección de la previsión social de los trabajadores honorarios, abordando dicha problemática. Aquí tenemos más o menos una tabla comparativa en donde se señala, por ejemplo, la variación y los cambios que ocurren con esta ley. Hoy día tenemos una retención del 10%, que es la retención de la renta del 10% mensual, y con ese 10% hoy día la ley, ¿qué nos alcanza a cubrir? Solamente el 10% de pensión. O sea, no nos alcanza ni siquiera a cubrir la comisión de pensión que tenemos que cancelar, por ende, todo eso va quedando como un saldo insoluto para el próximo año. Con el proyecto de ley, al aumentar del 10% al 17% en ese lapso de 9 años de manera gradual, nos alcanzaría a cubrir el primer año el servicio, el SIS, el ATEP, la ley sana, la salud común. Y en el último año alcanzamos a cubrir todo lo que es tanto pensión como salud. El orden de prelación también es un punto que nosotros destacamos. En relación a la ley vigente que hoy día tenemos, prioriza el tema de la pensión, comisión de pensión, el SIS, la ATEP, salud común y los saldos insolutos. Con este proyecto de ley hay un cambio de relación en donde nuevamente se prioriza el tema de la previsión social. Tenemos el seguro el SIS, el ATEP, la ley sana, salud común, pensión y comisión de pensión. Por ende, hoy día se priorizan los problemas reales de la gente. Nosotros, como les señalaba anteriormente, los grandes problemas que tenemos son los problemas de previsión social. No hay protección para el trabajador. Y este proyecto de ley, en cierta manera, como señalaba, no aborda de manera plena la situación del honorario, sí prioriza los problemas reales que hoy día tenemos nosotros. El total de descuento sería del 20.5% más el 10% de retención sin cobertura, o sea, un total del 30.5% con la ley vigente. Y con este proyecto de ley sería el 10% a través de la retención de impuestos con un aumento gradual de 0,75 en un lapso de 9 años. O sea, implica, lo que le acabo de señalar, que aumenta del 10 al 17% y con eso nosotros alcanzamos a cubrir por lo menos lo que es pensión y salud y la comisión de pensión más salud común. ¿Qué beneficio nos trae? Hoy día la ley, voy a redundar un poquito en el tema, la ley 20.255 no nos otorga ninguna garantía y ningún derecho, sino otorga ciertas obligaciones. Por ende, es una de las formas que nosotros tenemos para rechazar porque no encontramos ninguna salida frente a esta ley y si no hay una modificación a la ley que hoy día está vigente, es un tema de que nos va a afectar directamente, como bien les mencionaba, el patrimonio tanto de nuestras familias como del mismo trabajador. Hoy día la situación es crítica para nosotros, es crítica porque mucho, como ustedes saben, el 75% de los trabajadores que cumplen funciones en nuestra calidad no está dispuesto a cotizar y no está dispuesto a cumplir con esta ley porque la encontramos injusta. Con el proyecto de ley, ¿qué beneficio nosotros visualizamos? Permitirá incorporarse al sistema de previsión social a todos los trabajadores que cumplen con la obligación de manera efectiva. O sea, nosotros estamos dispuestos a cumplir con esa obligación, pero tener las garantías. No como esta ley que está vigente, que hoy día nosotros si cumplimos, no tenemos la garantía. Incorpora la indicación realizada por los trabajadores honorarios para priorizar salud por sobrepensión. Hace poquito yo les señalaba de que nosotros iniciamos una mesa de trabajo con el gobierno anterior, en donde se empezaron a socializar todas las problemáticas que nosotros tenemos día a día en las diferentes instituciones del Estado, específicamente en los municipios. Y a partir de eso nosotros hicimos un diálogo
tanto con la ministra anterior, Alejandra Kraus, como el ministro actual, Nicolás Monkenberg, en donde nosotros socializamos las problemáticas, se dieron a conocer las diferentes temáticas y se fueron priorizando. Y una de esas cosas fue la incorporación, digamos, de los trabajadores honorarios en el sistema de previsión social. Que se priorice la salud por sobre la pensión hoy día, porque consideramos que la salud, si un trabajador no está en condiciones para trabajar, tenga el derecho legal para poder tomarse una licencia médica, como hoy día no existe. Permite una exención de la deuda obtenida en el año 2018. Hay un artículo, si que no me equivoco, el sexto transitorio de este proyecto de ley, que establece de que aquellas personas, que en este caso somos nosotros, que no han estado dispuestos a cumplir con esta obligación de la cotización obligatoria durante el año 2018, en el momento de comenzar a aplicarse esta ley, esos saldos quedan exentos. O sea, en rigor, se hablaría, digamos, de una prorrogación que sería este año y que nosotros los consideramos, propiamente tal la ley no lo establece, pero sí lo consideramos como una prorrogación que ha permitido durante este año poder llegar a un diálogo con el gobierno, poder llegar a un diálogo con las diferentes autoridades para ver cómo podemos abordar la situación. ¿Qué beneficio nos traería? Cumplir con esta obligación permitiría a los trabajadores independientes acceder a los mismos beneficios que los trabajadores dependientes, con contrato de trabajo, lo que incluye pensiones, pensión de vejez, pensión de invalidez y sobrevivencia, seguridad laboral, seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. La salud, con la cotización del 7% para salud, permite al trabajador independiente acceder al sistema de salud bajo la modalidad de libre elección, ya sea en FONASA o la particular, que en este caso son las ISAPRE. Otros beneficios previsionales, derecho a asignación familiar, derecho a afiliarse a una caja de compensación, beneficios tributarios, ahorro previsional voluntario, rebaja de las cotizaciones previsionales como gasto efectivo de los ingresos brutos. Hay un tema puntual que la ley se lo señala reiteradamente, en donde a nosotros, y yo lo dije comenzando la presentación, a nosotros se los denomina como trabajadores independientes. Nosotros queremos dejar claro de que no somos trabajadores independientes, como lo dije en un principio, porque nosotros somos dependientes de las organizaciones. Tenemos una jefatura y subordinación. Entonces, en relación a eso, el artículo primero del contenido, donde dice incorporación de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social, nosotros queremos, digamos, señalizar ahí, a lo mejor si se puede cambiar eso, y la incorporación de los trabajadores independientes, incluidos los que cumplen funciones en calidad de honorario para el Estado o para las instituciones del Estado, al sistema de seguridad social. Eso como a grandes rasgos, digamos, para clarificar de que aquí esta ley, si bien es cierto, abarca o se habla de trabajadores independientes, clarificar de que existen trabajadores independientes que van a salir afectados con esta ley o beneficiados con esta ley, pero también estamos nosotros, que somos los trabajadores honorarios que prestamos servicio para el Estado. Y esto quiero clarificarlo de que no son servicios que prestamos por un año, como se señalizaba hace poquito, o 2 años. Sabemos funcionarios que llevamos más de 15, 20 años en las instituciones, en los municipios o las instituciones del Estado. Entonces tampoco hay una independencia, sino que hay una dependencia, hay una permanencia dentro de los cargos, y eso obviamente también no puede quedar fuera de esta ley. Ya hay otra indicación también, más allá de indicación, algo que quiero señalizar, que en la comisión pasada, lamentable que no esté acá un senador Letelier, en donde señalizó de que se mencionaba como un incentivo el cambio de prelación para apoyar la ley. Esto nosotros no lo consideramos un incentivo, nosotros lo consideramos un derecho y lo consideramos un deber del Estado de proteger a sus trabajadores. El señalizar que es un incentivo el cambio de prelación a que nosotros hicimos llegar al Ministerio en donde que prioricen la salud, obviamente lo rechazamos. ¿Por qué? Porque no es un incentivo, sino que es un derecho que nosotros estamos exigiendo por estar cumpliendo las labores y las funciones como trabajadores públicos. Eso, señora presidenta. Muchas gracias por la presentación y el planteamiento. Dejo espacio para consultas, colegas. Parto yo haciendo alguna. En el caso de los trabajadores, nosotros recibimos también a la otra agrupación que hay de trabajadores honorarios. Ellos nos planteaban que la mayoría impone, pero para salud. Entonces quería consultarles si ustedes tienen el dato, porque usted hablaba de que un 25% impone, yo entiendo ahí como la obligación respecto de pensiones en general, pero el que se haya separado la cotización de salud de la de previsión, significó que efectivamente yo comparto el juicio respecto de la prioridad que tiene en lo inmediato tener cobertura de salud.
y que la gente está, por lo tanto, más dispuesta a destinar parte de su sueldo para tener esa cobertura antes que para el ahorro de pensiones, que no lo vemos en lo inmediato. Entonces, los datos que nos daban era que ellos pensaban que el 75% estaba cotizando para salud. No sé si ustedes tienen ese dato respecto de sus asociados. No lo manejo en este momento. Y esto lo quiero mezclar con una pregunta para la Asociación de Mutuales. Que aquí lo que se plantea es pasar de una fórmula mensualizada de cotización y de beneficio a una mezcla que es anualizada, pero sigue teniendo un sistema mensualizado de asignación de beneficios, pero la cotización puede ser anual. Esta es una pregunta que le hemos hecho a las distintas instituciones, se la hicimos también a FONASA, Impuesto Interno, un poco respecto de la operatoria. ¿Cómo lo ven? Parte del análisis que tenemos que hacer acá, porque al final estás cambiando todo un sistema que, porque le hago la pregunta respecto de los trabajadores, que puede que hoy día esté funcionando mensualmente con la cotización de salud y lo estamos cambiando a un sistema anual que tiene sus complejidades porque es como año vencido respecto de los ingresos y también los beneficios. Entonces la pregunta para los funcionarios, o sea, para los trabajadores honorarios y después para la Asociación de Mutuales, y le damos la bienvenida a la subsecretaria que se ha integrado, María José Saldívar. Bueno, puntualmente no manejamos exacto el dato de las personas que hoy día están cotizando para salud. Si bien es cierto, la ley permitió hacer la separación, en la práctica hoy día las instituciones obligan a salud con pensión. Entonces, claramente hay instituciones que no cumplen con la ley, porque si bien es cierto, hoy día cuando tú vas a renovar contrato en tu institución, te piden certificado de cotizaciones de AFP y te piden el certificado de afiliación a una administradora de fondos de salud. Entonces, la ley dice una cosa, pero en la práctica obviamente existe otra realidad. En relación, ¿por qué nosotros solicitamos en cierta manera poder exponer? Porque aquí existen dos tipos de trabajadores honorarios que prestan servicio para el Estado. Están los independientes centralizados y los descentralizados. Aquí, en la primera comisión, cuando expuso la UNTE, o cuando expusieron los centralizados, digamos, ellos, obviamente la realidad de ellos es distinta a la nuestra. ¿Por qué? En cierto rigor, nosotros dependemos directamente de la autoridad que nos contrata en los municipios. Ellos dependen directamente del gobierno, ¿ya? Aquí hay un tema de que puntualmente hay muchos trabajadores que nosotros solidarizamos con ellos, en donde no se les respetan muchos de los beneficios que nosotros podemos tener hoy día en temas de diálogo con la autoridad. Entonces, obviamente, separar el tema de salud y separar el tema de pensión es un avance, pero no aborda, por el mismo orden de prelación, no aborda la problemática real. Nosotros, vuelvo a insistir, rescatamos el cambio de prelación porque en la práctica hoy día habemos muchas personas, los funcionarios que movemos o que manejamos directamente las instituciones del Estado somos los honorarios, somos las personas que estamos en terreno, somos las personas que estamos ahí en contacto con la gente. Y si no tenemos esta protección, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, obviamente hay una disposición por un tema de necesidad hoy día de poder cotizar por salud. Y más allá de que sea una obligación, es porque la gente hoy día se enferma, es porque la gente hoy día tiene accidentes, es porque la gente hoy día decide hacer familia y esos derechos no están garantizados con esta ley vigente. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales nosotros, en cierto rigor, apoyamos el proyecto de ley, destacando de que no aborda la problemática en general, pero sí aborda una problemática puntual que hoy día se da, que son la protección de la previsión o la protección de la salud. Muchas gracias. Néstor. Y por su intermedio, Presidenta, contestar a nivel operativo, hay un tema que lo mencioné, que es la necesidad de incluir a la Superintendencia de Seguridad Social en la información que debe entregar al Servicio de Impuestos Internos, incluso la Operación Renta 2019 y las posteriores, respecto de los trabajadores que están afiliados a los organismos administradores. Nos parece que es un tema importante. Otra duda que tenemos es si un trabajador independiente
se le hace la retención para cubrir junio 2019, julio 2020, y ese trabajador independiente entra en un régimen de trabajador dependiente. ¿Qué pasa con eso? Que ya él cotizó por adelantado, por así decirlo, por ejemplo, mayo, junio o agosto encontró pega de dependiente. Entonces ahí habría que ver qué pasa con esa plata. Porque hay una plata que se va, digamos, para una prestación futura, claro, pero él ya entró en un régimen dependiente. Lo otro, que nosotros tenemos una movilidad tremenda. Ahí poníamos los 47.000 trabajadores independientes que están en el sistema mutual, nosotros tenemos un poquito menos, hay muchos en el ISL, y entran y salen. Entonces hay una movilidad tremenda, con lo cual el tema que hay que mirar en detalle son las prestaciones que mes a mes está pagando este trabajador dependiente, y cuando se cambia de una mutual a otra y ese tipo de cosas operativas tenemos que ver bien cómo lo hacemos. Y por último, el proyecto de ley, por lo que nosotros hemos entendido, permite la posibilidad de que el trabajador no cotice por el 10% de la base imponible, sino que por menos. Pero accedería a un 100% a la prestación médica, pero en el caso de que utilice el subsidio de incapacidad temporal o la licencia, digamos, por ley de accidente del trabajo, se pagaría conforme a la que cotizó, digamos. Entonces ahí hay un tema operativo que tenemos que ver. Al parecer me dicen que no hay mayor dificultad, pero bueno, hay que pagarle esa licencia, no por el 100%, nosotros generalmente se paga la licencia por el 100%, y hay que ver, digamos, cómo se resuelve ese tema más bien operativo. Muchas gracias. ¿No? Solamente agregar, con su permiso, es que puede darse la instancia en que un trabajador se le va a beneficiar económicamente por lo que ganó el año anterior. Por tanto, creo que hay que hacer una explicación y una bajada muy correcta de los trabajadores que se van a incorporar a este beneficio, toda vez que la renta que va a primar para efectos de entregar las prestaciones económicas va a ser la del año comercial o año anterior. Si es que hay una diferenciación, cuando ellos accedan a los beneficios van a ser beneficiados por el año anterior. Que eso es importante que queden claros desde el... A mí me gustaría escuchar a la subsecretaria sobre eso, porque yo creo que quizás una de las mayores dudas en lo operativo tiene que ver con cómo funciona el beneficio desfasado efectivamente en un mundo donde hay mucho cambio, lo plantean del paso de independiente a dependiente o el cambio respecto a la remuneración. Entonces, parece como, a mí me cuesta imaginármelo, eso como en algunos casos puede significar el incentivo, claro, dependiendo de en qué año te va mejor, a utilizar el sistema y a burlar un poco el sistema, que no es el objetivo, o desde las complicaciones prácticas. Creo que ese es un punto, aprovechando que está la subsecretaria, y un segundo punto que yo quiero plantear a propósito de las presentaciones que han hecho los funcionarios honorarios, fundamentalmente los municipios. Ellos han planteado con mucha claridad que este proyecto excede una demanda legítima que tiene que ver con el tipo de contrato y cómo se garantizan los resguardos, más bien los derechos laborales. En eso se generaron mesas de trabajo, que el vicepresidente lo ha planteado, pero a mí me parece que es fundamental que el gobierno asuma un compromiso sobre eso, un compromiso con no solo del gobierno, también de la Asociación Chilena de Municipalidades, me imagino una mesa donde se puedan canalizar estos temas, están asociados además a la negociación del reajuste del sector público, donde hay ciertos puntos que me imagino van a estar en el pliego de petición, en las demandas que se hagan, pero a mí me parece que es fundamental. Aquí tomamos un aspecto, pero hay muchos otros que tienen que ser abordados y que hay un compromiso explícito que también lo podamos de alguna manera nosotros validar, o sea, ser como de ministros de fe, porque exceden absolutamente a lo que podemos hacer dentro de este proyecto. Le doy la palabra, subsecretaria. Bueno, muchísimas gracias. Presidenta, por su intermedio me gustaría responder estos 3 temas que se han planteado. Voy a partir por el más sencillo, que es una inquietud que plantea el presidente de la Asociación Gremial de Mutuales en torno al tema del cálculo del subsidio. Cuando se planteó esta orden de prelación y esta gradualidad, lo que nosotros buscamos es que los trabajadores independientes a honorario tuvieran cobertura en materia de seguridad social desde el primer día. Y existen 2 modalidades, una que es destinar el 10% íntegro de la devolución o hacerlo en un monto que es inferior, que es de un
3% en el primer año, teniendo una devolución del 7%. En ambas opciones, la situación de la ley de accidente del trabajo es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque se recibe el 100% de la cotización para fines del seguro, un 1%. Y por lo tanto, los trabajadores honorarios van a tener derecho a las prestaciones completas de la ley de accidente del trabajo sin ningún tipo de tope, porque la cotización se va a pagar al 100%. Es decir, van a tener derecho a prestación médica al 100%, prestación económica al 100% respecto de lo que cotizó, pero como para fines de la ley de accidente se está cotizando por la totalidad, se va a entender respecto del 80% de los ingresos, que es lo que la ley establece, y también las prestaciones preventivas. La única diferencia está en materia de salud común, que en materia de salud común, si yo destino el 10% íntegro de mi devolución, voy a tener prestaciones médicas al 100% y económicas al 100%. Pero si yo destino solamente un 3%, ahí voy a tener prestación médica al 100% y la económica se me va a calcular sobre ese monto inferior, que va a ser la base imponible sobre la cual yo voy a estar cotizando, que es un 5%. Así que eso es como hacer esta distinción, que yo creo que es importante porque da tranquilidad a los trabajadores. Con respecto al tema de esta realidad de que los trabajadores independientes puedan cambiar su estatus a lo largo del tiempo y puedan ser dependientes o independientes, o incluso puedan cambiar los montos sobre los cuales ellos están cotizando, nosotros hemos previsto que esto de acá, por cierto, hay que hacerse cargo. Ahora, hay que tener presente cómo funciona la realidad actual. En la realidad actual, mi prestación económica, que acá la que estamos entrando en conflicto porque la prestación médica no hay ningún problema, pero la prestación económica se calcula considerando como base de cálculo las 3 últimas cotizaciones antes del inicio de la licencia médica. Por lo tanto, actualmente se puede dar perfectamente la situación que yo he estado ganando un sueldo muy bajo y que yo tengo derecho a una licencia médica justo un mes después de que yo he cambiado de trabajo, y la base de cálculo va a ser esa. Ahora, acá es mucho más complejo porque estamos hablando de un año completo. Y por lo tanto acá hay 2 cosas que yo creo que es importante tener presente. En primer lugar, si una persona pasa de la dependencia a la independencia, pero primero vamos a hablar del independiente al dependiente, todo lo que él haya pagado por cobertura para el año que viene va a ser un dinero que él va a poder imputar a la cotización que va a tener que pagar como trabajador dependiente. Lo mismo que ocurre hoy en día cuando yo tengo 2 trabajos como dependiente y me cotizan por los 2, yo solo tengo que cotizar hasta el tope imponible, por lo tanto esas cantidades o esas sumas que hayan ido en exceso, yo podría pedir una devolución o una imputación a eso. Por lo tanto, de ahí se soluciona de esa misma manera. Si al revés, si yo era dependiente y paso a ser independiente, que es un caso bien complejo, porque si yo no estoy dentro de la operación renta no tendría cobertura. Bueno, yo sí voy a poder pagar cobertura mes a mes, ahí sí, tomando la figura del trabajador o del imponente voluntario, que por cierto persiste en la ley porque está consagrado en la ley del año 2008. Ahí no hay ninguna modificación. Si yo tengo un año en el que yo estoy ganando, que yo tuve un año en que tuve ingresos muy bajos, y en el año siguiente, el que efectivamente yo compré cobertura por un monto muy bajito, pero yo estoy teniendo un año en el que me está yendo muy bien, bueno, yo puedo complementar la cobertura como voluntario. Por lo tanto, ahí se van buscando las maneras de poder darle solución a esta problemática, que es cierto, es casuística y que es difícil, pero que en la práctica nosotros necesitamos algo que es fundamental, y es que, y lo hemos insistido, es que no puede ser que porque existan temas complejos, los trabajadores independientes no tengan cobertura en materia de seguridad social. Tenemos que ser lo suficientemente creativos como para poder darles una cobertura, porque hoy en día no solamente los trabajadores independientes están en una situación distinta a los dependientes en cuanto al tema laboral, sino que efectivamente están absolutamente desprotegidos en materia de seguridad social. Y con respecto al tema de seguir trabajando los otros aspectos que dicen relación con los independientes del sector público, por cierto que es un tema que hay que ir abordando y que tenemos que continuar el trabajo que se ha ido realizando, pero creemos que este es un buen paso para darle tranquilidad y darle una cobertura que sea equivalente a ambos tipos de trabajadores. Senador Durana. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que el punto más conflictivo en la discusión de este proyecto se focaliza en la salud, porque tenemos la salud privada, que es la que finalmente cada cotizante decidirá si quiere estar en FONASA o quiere estar en ISABRE, pero está también esta salud o este concepto de la seguridad social,
en donde el trabajador dependiente tiene el apoyo del empleador y el independiente no lo tiene, entendiendo que hay dos tipos de independientes claramente definidos. El que trabaja de manera privada y emite una boleta de honorario, y su renta puede ser variable, porque efectivamente podemos tener trabajadores privados que pueden ganar 100 y pueden ganar 1000 y efectivamente tener una mejor cotización, mejor ingreso, pero en general el trabajador, comillas, independiente del sector público, pueden pasar 20 años y siempre va a ganar lo mismo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, a mí no me queda poco claro, o me queda poco claro, cuánto es lo que efectivamente al alero de esta ley va a pagar el trabajador. Porque hoy día él cotiza por un 10%, está claro que ese 10% no va a alcanzar a cubrir todas sus necesidades y por lo tanto va a tener una deuda de arrastre. Esa deuda o la cancela, y si es que la cancelas, estamos hablando sobre año que ya pasó y por lo tanto ningún servicio de salud va a ser válido. Yo creo que ese es el punto de inflexión en el que nosotros estamos. Y en segundo lugar, si es que se tiene contemplado desde el punto de vista del trabajador público el aporte de la institución del Estado como empleador, de tal manera de que, al igual como lo hacen los trabajadores dependientes, cuánto va a ser el aporte del municipio o del ministerio o de la instancia pública que tenga trabajadores que emitan boleta de honorario por su servicio. Por lo tanto, es ahí en donde yo no tengo mucha claridad finalmente cómo va a funcionar el sistema y cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a presentar o el gobierno va a presentar de tal manera de nosotros poder efectivamente sacar una buena ley que el día de mañana no sea letra muerta y muy por el contrario, efectivamente estemos solucionando y apoyando a los trabajadores y no generando un problema mayor. Subsecretaria. Señora Presidenta, por su intermedio, justamente lo que nosotros estamos buscando con esta ley es, ¿cómo está, senador? Es corregir los problemas que tiene la actual legislación. La actual ley, la que está actualmente vigente, mandata a todos los independientes a que coticen a partir del 1 de enero del año 2018 y justamente con una cobertura hacia atrás, una cobertura que no les da ningún tipo de protección independiente que estén ellos financiando estas prestaciones porque ya ocurrió el evento. Y ese es uno de los temas más importantes de esta ley, modificar la forma en la cual se va a dar cobertura, entregando cobertura hacia adelante, a fin de que todos los recursos que los independientes destinen para fines de seguridad social tengan un correlato efectivo de protección y no pagar algo por lo respecto a lo cual yo no voy a tener jamás un beneficio. Yo creo acá también que hay que destacar algo bien importante, que los independientes que tienen mayores recursos pueden estar en este momento en ISAPRE, tal como lo plantea el senador, y ellos pueden comprar cobertura para toda su familia, producto de la figura de las cargas médicas. Pero la realidad en FONASA es que si yo no tengo reconocidas mis cargas de asignación familiar como tal, mis hijos, mi cónyuge o mis padres, si viven a expensas mías, no tendrán cobertura en materia de salud. Y no existe la posibilidad que ellos puedan tener atención, salvo que yo lo pague 100% como independiente. Lo mismo ocurre para fines de la ley de accidente del trabajo. Las prestaciones económicas de sobrevivencia solo se entregan a aquellas personas que tienen reconocida la carga de asignación familiar, lo que es un drama, porque muchas veces nuestros jóvenes trabajadores, que son quienes mantienen a sus padres y que viven a expensas de ellos y que la familia ha hecho un esfuerzo enorme por darle educación, tienen un accidente fatal y esos padres quedan absolutamente en la indefensión porque si no están reconocidos como cargas de asignación familiar, no hay prestaciones de sobrevivencia. Esta ley de acá justamente da la posibilidad también de reconocer las cargas de asignación familiar con todos los efectos que tiene, que actualmente existe en la legislación, pero que la estamos perfeccionando para poder hacerla mucho más concreta y que realmente tenga los beneficios que corresponden. Por lo tanto, esta ley de acá efectivamente va a dar protección en materia de seguridad social. Y es cierto que hay temas operativos que son sobre los que estamos trabajando, pero va a cambiar considerablemente
la forma en la cual nuestros trabajadores independientes van a poder tener cobertura y protección frente a las distintas contingencias que van a tener a lo largo de su vida. Respecto de cómo está pensado hacer esto, bueno, claramente en el año 2005, cuando se buscó incorporar a los independientes, en el año 2008, cuando se buscó incorporar a los independientes al sistema de protección de seguridad social, se estableció que estas cotizaciones iban a ser de cargo del trabajador independiente y que se iban a pagar con cargo a su retención de impuestos. Nosotros no estamos innovando en esa materia y creemos, por cierto, que es importante avanzar en la mesa de trabajo que señalaba la presidenta de la comisión, pero no estamos haciendo alteraciones en esa materia. Ahora, el 10%, tal como señala el senador, no alcanza para cubrir la totalidad de la obligación y la deuda de arrastre va a seguir aumentando si es que no ponemos coto a este tema y no nos hacemos cargo. Y es por eso nuevamente que se está pensando en aumentar la retención gradualmente, porque entendemos que para los trabajadores independientes la devolución es parte de su sueldo y es parte de los ingresos y ya lo tienen absolutamente destinado. No podemos hacer un cambio radical, creemos que de mantener la actual legislación vamos a tener un grave problema en mayo del año 2019, que se va a generar un grave descontento, porque va a haber una retención y una utilización de recursos respecto de cosas que nunca van a haber. Y por eso es que es importante que estamos tan apremiados de sacar esta legislación lo antes posible para darle cobertura real a los trabajadores. Habíamos quedado en votar en general, era la idea. Me han solicitado 2 senadores que podamos dejarlo para el inicio de la sesión del día miércoles. Además, me parece importante que puedan estar todos para hacer la votación en general. Me pidió la palabra el senador Bianchi. Gracias, presidenta, subsecretaria y los presentes. Nosotros hace algunos años atrás ya habíamos hecho varios proyectos para poder, en el fondo, no permitir que esto se aplique y retrasarlo 3 años. Luego, esto lo intentamos permanentemente y lo conversamos y logramos en su momento hacerlo. El ministro ha conversado conmigo como 2 veces sobre esta materia, pero yo creo, presidenta, que, hoy día con el anuncio que hizo el gobierno de proponer una nueva fórmula para los temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las imposiciones y con las FP y todo esto, la verdad de las cosas es que yo no sé si esto debiera correr primero. O sea, a mí me parece del todo necesario que este proyecto, aun cuando yo estoy tratando de entenderlo, con todo el daño que se ha hecho provisional, fundamentalmente a los funcionarios públicos, de manera muy especial, y a los privados, con el anuncio hoy día de esta nueva propuesta de un nuevo mecanismo con las mismas FP o como sea la propuesta que entregue el Ejecutivo, a mí me parece que esto debiera esperar, debiera prorrogarse a lo menos por 1 año mientras no tengamos una propuesta definitiva del Ejecutivo con lo que va a ocurrir en materia, ¿no es cierto?, del ahorro previsional. Yo siento que eso es primero que esto. Teniendo eso claro, eso mismo invita a que aquellas personas que no han sido parte del sistema, porque el sistema efectivamente no les es conveniente, no lo ven no lo ven de manera positiva, están con la desconfianza. A mí me parece que debiéramos hoy día, hecho el anuncio del propio gobierno que hoy día a las 3 se junta con ustedes y van a lanzar una propuesta, eso debiera ir primero que esto. Y una vez que tengamos claro el proceso de lo que va a ocurrir, a lo menos luego, con una mejor visión, invitar a que el mundo, ¿no es cierto?, que está fuera del sistema pueda acoger este nuevo sistema. Pero partir con esto primero hoy día, a mí me parece que es nuevamente generar, ¿no es cierto?, la desconfianza que todas las personas tienen. Por su intermedio, presidenta, preguntarle a la subsecretaria si esto es posible o simplemente el gobierno le va a dar prioridad a este proyecto para discutirlo antes que la propuesta que ustedes van a entregar con el otro. Subsecretaria, sí. Por su intermedio, presidenta, bueno, justamente esa fue una de las razones por las cuales se cambió absolutamente el orden de prelación de todos los anteriores esfuerzos. Hoy en día pensiones va al final. Y justamente ¿por qué? Porque nosotros tenemos hoy en día todos nuestros trabajadores independientes en la absoluta desprotección en áreas de la seguridad social que son fundamentales. Los trabajadores independientes hoy en día no pueden enfermarse porque no tienen cobertura de salud. Los trabajadores independientes hoy día no pueden tener hijos porque no tienen derecho a prenatal y postnatal.
Los trabajadores independientes hoy en día no pueden cuidar a sus hijos porque no tienen derecho a la ley sana, ni al permiso por enfermedad grave del niño menor de 1 año, ni a tener un accidente del trabajo, ni a tener cobertura en caso de un accidente grave que los deje inválidos. Por eso es que el orden de prelación cambia radicalmente y hoy en día lo que nosotros estamos diciendo es que no podemos seguir teniendo trabajadores de primera y de segunda, unos con toda la cobertura y con toda la protección, que son los trabajadores independientes, los dependientes, y los independientes en la absoluta indefensión de que cuando se encuentran frente a alguna de estas contingencias, que como decía un papá, un niñito con cáncer, es como que uno le pusieran una bomba en el patio de la casa, tener que hacer y recurrir a la solidaridad y ayuda de los vecinos y la familia para poder hacerse cargo. Y es por eso entonces que lo que estamos planteando hoy día es decir, en primer lugar, que este 10% vaya en primer lugar a pagar seguro, invalidez y sobrevivencia. Y ahí vamos con un 1%. El segundo 1% va para la ley de accidente y para la ley sana. El tercero va para salud. El cuarto va para pensiones. Y entonces este 10% me va a ir a pensiones solamente un 3% en un primer momento. Pero yo voy a tener desde el primer día cobertura y protección en todas estas otras cosas que son de una importancia absoluta. Cuando uno habla, por ejemplo, con un papá, con los que nos ha tocado con el tema de las oncomamás, que la mamá dice, bueno, yo era independiente y tuve que dejar de trabajar porque tengo que estar a cargo de mi hijo, porque me tuve que venir de regiones. Usted sabe, senador, que en las regiones no hay hospitales con toda la resolución en casos muy complicados. Tienen que venirse a Santiago. Tuve que dejar de trabajar y yo no recibo ningún tipo de licencia médica, no tengo ningún tipo de cobertura. ¿Por qué? Porque soy 100% independiente. Y entonces, ¿cómo el Estado a mí me puede apoyar? Bueno, esto es apoyar. Es decir, que la cobertura va a ser en primer lugar para todos los otros seguros y para salud común, que es lo de más uso por parte de todas las personas, teniendo derecho a licencia médica. Y luego vamos a ir fortaleciendo el tema de las pensiones de a poco en una gradualidad de 10 años, que yo sé que es muy complejo porque los primeros años son importantes en ahorro para una futura jubilación, pero si tenemos que buscar qué es lo inmediato y qué es lo que los trabajadores más demandan hoy en día, es tener a sus hijos reconocidos, por ejemplo, FONASA, para poder darles la atención de salud y no tener que atenderlos como independientes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo que tiene que ir a una consulta porque tiene amigdalitis, la consulta me va a salir 20, 30 mil pesos, pero si tengo que operarlo de apendicitis y no tengo nada de cobertura, la operación me va a salir 800 mil pesos y voy a tener que pagar la íntegra de mi bolsillo si no tengo la posibilidad de ningún tipo de reembolso. Esa es la razón por la cual este proyecto para nosotros tiene primera prioridad, porque le estamos dando protección en materia de seguridad social. No estamos entendiendo el tema de protección social solamente como pensiones, como muchas veces se ha hecho, sino que de una manera integral que realmente le dé la cobertura y que le dé una solución a los trabajadores independientes de nuestro país. Bueno, queda entonces para el inicio de la próxima sesión la votación en general. Y le doy gracias a la subsecretaria, a todos nuestros invitados por su planteamiento y quedamos además en contacto para... Aquí hay una discusión en particular que va a tener que abordar varios del planteamiento que ustedes hicieron. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos.